Hola, buenos días. Mi nombre es Omar Ruiz y seré la persona que estará encargada de brindarles el siguiente webinar de HANA Instruments. Es importante mencionarles que este webinar será grabado y que posteriormente estará disponible en cualquiera de nuestras plataformas. Comenzaremos mencionando el título del webinar. Como bien saben y lo pueden leer directamente en las diapositivas, el webinar se trata sobre cloro libre o cloro total. ¿Cómo podríamos medirlo, controlarlo en lo que es la parte de desinfección, tratamiento y calidad del agua? La agenda del día de hoy hablaremos un poco sobre lo que es la desinfección, comparativa entre algunos agentes químicos comunes en diferentes industrias, definiciones, hablaremos un poco sobre la normativa, método fotométrico para la determinación de cloro libre, un método alternativo utilizando ORP u óxido reducción y finalmente un espacio para preguntas y respuestas. Si ustedes consideran que la pregunta que necesitan realizar en el momento requieren una respuesta justo cuando estemos brindándoles la presentación, no se preocupen, estaremos también dando las respuestas de manera inmediata. Y si no, al final de la presentación, con todo gusto podemos estar hablando sobre esas dudas o inquietudes que llegaran a tener. ¿Por qué desinfectamos? Si nosotros habláramos de enfermedades de origen hídrico, podríamos clasificarlas en tres grupos. El primero son enfermedades propagadas por el agua. El agua como medio de transporte de organismos patógenos en materias fecales que producen enfermedades como tifoidea, hepatitis, diarrea, cólera y algunas más. El segundo grupo estaría por enfermedades debido a la escasez del agua y al tener esa escasez, pues la higiene personal produce, o la falta de higiene personal, produce enfermedades como sarna, parasitosis intestinal e incluso la transmisión de piojos. Y finalmente, el grupo 3, enfermedades donde los vehículos de contagio están relacionados con el agua. Estas enfermedades son transmitidas generalmente por insectos que se reproducen en el agua o en charcos. ¿Ok? Es por eso que, como parte de esa desinfección y para evitar este tipo de enfermedades de origen hídrico, la cloración en aguas se utiliza precisamente para destruir o desactivar a los microorganismos causantes de algunas enfermedades. El cloro, aplicado al agua, sufre diversas reacciones para producir cloro libre, que consiste en cloro molecular acuoso, ácido hipocloroso y el ion hipoclorito. A su vez, el cloro libre es capaz de reaccionar fácilmente con el amoníaco y ciertos compuestos de nitrógeno formando cloro combinado, produciendo monocloraminas, dicloraminas y tricloruro de nitrógeno. Estos compuestos son potencialmente cancerígenos. La concentración y presencia de las especies de cloro libre y combinado depende en su gran mayoría de la temperatura. La temperatura es muy importante porque a mayor temperatura el cloro que nosotros estemos utilizando como desinfectante comienza a volatilizar y por lo tanto no va a poder terminar su proceso de desinfección. El pH, del cual hablaremos un poco más adelante cuando estemos tocando el tema del método alternativo para determinación de cloro a través de óxido reducción, y el tiempo de reacción. Tanto el cloro libre como el combinado pueden presentarse simultáneamente en el agua. En aguas naturales, tratadas, residuales tratadas, es posible determinar la concentración de cloro libre, cloro combinado y cloro total. Pero, ¿qué es el cloro libre? El cloro libre es la porción de cloro que se aplica en el agua a una u otra sustancia que no reaccionó con un agente contaminante. Por eso queda libre. Es muy común que nosotros en aplicaciones o en campo o directamente en la industria, a este cloro libre también lo llamemos como cloro libre o cloro residual. Se utiliza para combatir otras bacterias y componentes. El cloro libre o residual que queda cuenta con un alto grado de desinfección. Pero ¿qué pasa con el cloro que sí reacciona y se mezcla con agentes contaminantes? A este cloro nosotros le vamos a llamar cloro combinado. En esto se encuentra presencia de amoníaco, nitrógeno y otros elementos presentes como el sudor y la orina. Se caracteriza por ser estable y menos volátil, es decir, no se evapora con tanta facilidad. Finalmente, el otro que tenemos como definición es el cloro total. Este es la suma del cloro libre y el cloro combinado. Debe encontrarse en valores iguales o superiores al del cloro libre para poder cumplir con la función de desinfección sin generar ningún tipo de complicación. Dentro de las diferentes formas del cloro, entonces como un primer resumen, podemos mencionar que existe cloro libre, cloro combinado y cloro total.
El objetivo de la desinfección es eliminar los microorganismos patógenos y garantizar la ausencia de todo germen infeccioso, bacteria o virus que están disponibles en el agua. Los productos clorados son las sustancias utilizadas con mayor frecuencia en el tratamiento químico del agua, gracias a su inocuidad y facilidad para el control de sus niveles. La suma de estas dos formas constituye lo que se llama el cloro libre. En las aguas con un pH alto, la mayor parte del ácido hipocloroso o el cloro activo se convierte en ion hipoclorito, el cloro que le llamamos también nosotros como potencial, una forma de cloro con muy bajo poder desinfectante. En la imagen que ustedes ven en la parte derecha, yo les puse de manera general cómo podríamos estar distribuyendo cada una de las definiciones que acabamos de ver para que ustedes sepan con mayor claridad qué significa cloro libre, cloro combinado o qué estoy determinando cuando me piden cloro combinado o cuando alguien está buscando determinar cloraminas, y también finalmente como cloro total. Algunas características interesantes del cloro es de que lo utilizamos mucho para la desinfección y la limpieza. Es un elemento muy efectivo para esterilizar superficies, ya que elimina un gran porcentaje de gérmenes y bacterias. También revela la presencia de carbonatos. Nos ayuda a revelar este tipo de sales, las cuales son muy apreciadas en ciencias como la geología, para el estudio de la composición de la Tierra y su historia. Importante también mencionar que una característica del cloro es que es bastante tóxico y letal. En altas concentraciones, este elemento puede llegar a ser nocivo para la salud. Y también tiene un efecto decolorante. Este elemento, por sus cualidades oxidativas, suele despigmentar fibras vegetales y animales al contacto. Por estas y más cualidades, tanto físicas como químicas, el cloro se ha convertido en un elemento clave en el desarrollo de la naturaleza, desarrollos científicos e industriales. De los métodos más comunes de los que hemos estado hablando, yo les quise poner esta pequeña tabla en donde les estoy poniendo algunos de los desinfectantes comunes como el cloro, el hipoclorito de sodio, hipoclorito de calcio, ozono o a través de lámparas UV. Y la característica que ustedes pueden estar viendo del lado izquierdo, se van a dar cuenta que prácticamente en todas es muy similar. ¿Cuáles son los diferenciadores en esta tabla? El cloro, bajo costo si lo comparamos contra el ozono, por ejemplo, en donde para poder nosotros generar ozono necesitamos tener un equipo que esté generando ozono prácticamente en tiempo real. Pasa algo muy similar con la lámpara UV, en donde debe de estarse generando prácticamente al utilizarse, y eso los vuelve un poco más costosos. No quiere decir que tenga un menor poder desinfectante o mayor poder desinfectante, son métodos distintos. ¿Ok? Y en la parte de la toxicidad, el cloro es alta, pero por ejemplo en la parte de ozono y UV, que son de los más comunes, es totalmente tóxico. Otros agentes desinfectantes, además del cloro y el ozono, podemos encontrarlos en el bromo o en el yodo. Y en algunos casos para aplicaciones de tratamiento o potabilización de agua, también la plata coloidal o plata total. Finalmente, en esta comparación de agentes químicos, si nosotros vemos algunas de las ventajas de la cloración, es que tiene un efecto residual, es decir, se queda un cloro libre establecido o por un tiempo dentro de nuestra muestra acuosa, es de fácil aplicación, bajo costo, requiere cortos periodos de contacto, es muy efectivo para bacterias y virus. Algunas desventajas del cloro: puede agregar sabor, olor y color al agua, requiere un cuidadoso mantenimiento, almacenamiento y manipulación del mismo, es altamente corrosivo y no es efectivo para remover huevos o quistes de parásitos. Si nosotros habláramos como un agente desinfectante en el ozono, el tiempo de contacto es mucho menor que el cloro, no tiene un efecto residual, tiene un valor más alto porque requieres un equipo que te esté generando esa ozonificación. Tiene una baja vida media en el agua, menos de 30 minutos. En algunos casos puedes encontrarte que prácticamente una vez de que termine la parte del burbujeo, metros después se está despidiendo literalmente como oxígeno. Requiere de un equipo especializado para poder llevar a cabo esa ozonificación en el agua, y el mantenimiento es un poco más complicado que en la parte de cloración. En la cuestión de normativas, básicamente tenemos dos tipos de normativas en México que utilizamos. Unas son las NMX y las otras son las famosas NOM. Yo les puse dos ejemplos de normativas que utilizamos en México para la determinación de cloro libre y cloro total. En el caso de la NMX es la 108,
que básicamente habla de la calidad de agua, determinación de cloro libre y cloro total, y nos indica un método de prueba. Y en el caso de la norma oficial mexicana, les puse el ejemplo más común que todos tenemos, que es la 127, agua para uso y consumo humano, los límites permisibles de esa calidad del agua. Pero ¿cuál es la diferencia entre una NOM y una NMX? Pues la diferencia básicamente se basa en lo siguiente. La normativa, la que es NOM, norma oficial mexicana, es de observancia obligatoria y su incumplimiento puede resultar en sanciones o prohibición de operaciones. Las NMX, por ejemplo, no son obligatorias, son de aplicación voluntaria, pero pueden volverse obligatorias si una normativa oficial mexicana lo requiere o las toma como base para poder generar esa norma oficial mexicana. La definición como tal de cada una de ellas es: la NOM es una regulación técnica obligatoria para productos, procesos o servicios con riesgos potenciales. La NMX establece requisitos mínimos de calidad en productos y servicios con aplicación voluntaria. La emisión de ellas es la siguiente. La NOM son emitidas principalmente por la Secretaría de Economía. Las NMX son emitidas por distintas dependencias gubernamentales. ¿Ok? El objetivo de la NOM o de la norma oficial mexicana tiene un enfoque regulatorio y obligatorio, y el objetivo de la NMX es una guía voluntaria para proteger y orientar a los consumidores. ¿Dónde puedo encontrar este tipo o cómo puedo acceder a este tipo de normas? El acceso de una NOM es público y transparente. Ustedes pueden incluso a través del buscador de su preferencia colocar el nombre de la normativa y van a poder descargar la misma. La NMX, al ser parte de una iniciativa privada, puede tener algunas restricciones en el acceso y no necesariamente es tan fácil bajar o descargar esa información. Una vez que ya tenemos nosotros el conocimiento y la diferencia entre una NMX y una normativa, también es importante que sepamos interpretarla. Al tener una NOM mexicana y que nos está mencionando que necesita cierta observancia y obligatoriedad para poder cumplir con todo lo que resalta cada una de ellas, yo les voy a poner un pequeño ejemplo. Hablaré sobre la normativa 245, que está involucrada para la calidad de agua en albercas y balnearios. La razón de ponerles este ejemplo es de que al leerla podamos interpretar correctamente la norma y nos enfoquemos en aquellas partes que son totalmente importantes y que debemos llevar a cabo en cada uno de nuestros procesos. Al ver la norma encontrarán primeramente un prefacio. Este prefacio nos indica qué unidades administrativas, instituciones o compañías privadas participaron en el desarrollo de esta normativa. Por ejemplo, en la 245 que nosotros estamos viendo, además del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el IMTA, la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA y algunas más, también podrán encontrar empresas privadas que estuvieron participando para el desarrollo de esta misma normativa. Posteriormente, en la norma, ustedes van a poder encontrar un índice en donde verán el objetivo, los campos de aplicación, las referencias. Aquí es donde puede hacer el nombre o mención a una NMX, las definiciones, que como pudimos verla nosotros en diapositivas anteriores, podrías encontrar qué significa cloro libre, cloro total, cloro combinado, abreviaturas que estarás manipulando y viendo directamente en estas normativas, disposiciones específicas, un control sanitario, muestreo, métodos de prueba, concordancia con alguna normativa internacional y el procedimiento de evaluación de esta conformidad, además de encontrar bibliografía y la vigencia de la misma normativa. Si nosotros viéramos el objetivo y campo de aplicación de la NOM 245, ustedes verían que establece las especificaciones sanitarias que deben cumplir las albercas con el propósito de minimizar o controlar riesgos a la salud de los usuarios. Este es justamente lo que la hace distinta a la NMX. Acá estamos hablando que tiene un propósito de evitar riesgos de salud directamente en cada uno de nosotros, ¿ok? En el 3.12, que también les puse una línea en color verde para que ustedes pudieran distinguirlo más fácilmente directamente de esta norma, les puse el límite permisible, valor máximo o intervalo de concentración de un parámetro que no causa efectos nocivos a la salud. ¿Pero qué son estos límites permisibles? Los podremos ver en la siguiente diapositiva.
En esta tabla ustedes van a encontrar los parámetros que son totalmente necesarios para determinar y cumplir con los requerimientos de la normativa. El ejemplo que tenemos es la 245. Vas a encontrar el parámetro, límite permisible, el método de detección y la frecuencia de medición. El primero que veremos es pH. El límite permisible es 6.5 a 8.5. Puedes hacerlo a través de dos metodologías distintas. Un método potenciométrico, estaríamos hablando de un electrodo de pH que te estará haciendo determinación del mismo, o un método colorimétrico. A través de una reacción química generar un color, ese color se mida a una longitud de onda específica y a través de un fotómetro poder obtener un resultado. Esos resultados tendrán que estar entre 6.5 y 8.5. Frecuencia de medición. Cada cuánto yo requiero estar tomando la determinación de pH para estar cumpliendo con lo que la normativa me está especificando. En el caso de pH es cada 4 horas durante el tiempo de operación, iniciando con la apertura del servicio al público. Es decir, si yo abro mi alberca a las 8 de la mañana, a las 8 de la mañana tendría que estar haciendo mi primera determinación y a las 12 del día tendría que estar haciendo mi segunda determinación. En el caso de cloro libre, que es lo que hoy nos está juntando con todos ustedes, y cloro combinado, que serían las cloraminas, nos indica que también tendremos que estarlo haciendo cada 4 horas y que el método para la detección de ese cloro libre tendría que ser un método colorimétrico con reactivo DPD o amperométrico. En el caso de los límites permisibles para las albercas es de 1 a 5 partes por millón. En el caso de agua consumo humano o potabilización es de 0.2 a 1.5 partes por millón como el límite permisible. Pero acá nos está dando datos bien interesantes. El intervalo de medición, el método de detección y cada cuándo yo tendría que estar llevando a cabo esa determinación. Finalmente, van a encontrar algunas notas dentro de esas normativas. En este ejemplo menciona, aplica solo para albercas en que se utilicen compuestos de cloro como desinfectante. Si yo utilizara un desinfectante distinto, por ejemplo el bromo, también tendría que hacer una determinación de bromo en vez de hacerla como cloro libre o cloramina o cloro combinado. ¿Ok? Los puntos de muestreo deben ubicarse en la orilla de la alberca, lo más alejado de los sitios de alimentación y salidas de agua, donde las paredes sean rugosas y donde exista la menor movilidad del agua. El análisis de los parámetros físico-químicos debe ser directamente en sitio, colectando la muestra de agua de 5 a 30 centímetros por debajo de la superficie de la misma. ¿Ok? Entonces, de manera general, como un resumen, en una norma vas a encontrar definiciones, vas a encontrar los métodos de prueba, vas a encontrar los límites permisibles y las formas con las que tú puedes estar llevando a cabo cada uno de las determinaciones a través de diferentes métodos. En el caso del cloro, el principio del método, como bien lo vimos en la normativa, es DPD. Este método se basa en la reacción instantánea entre el cloro libre y el reactivo DPD que nosotros vamos a estar ingresando, que en ausencia de iones yoduro reacciona en su forma reducida para producir el DPD oxidado en color rojo, el cual se vuelve a reducir valorando con sulfato ferroso amoniacal hasta que el color rojo va a desaparecer. La adición posterior de este yoduro de potasio actúa catalíticamente produciendo la liberación de cloro de las cloraminas, el cual vuelve a ser valorado en el sistema DPD. La adición se realiza de manera gradual para poder determinar las fracciones correspondientes a mono, dicloraminas y dicloruro de nitrógeno. Cuando no se desee ninguna diferenciación entre ellas, las especies de cloro o de esas especies de cloro es posible realizar una simplificación del método determinando cloro total. Ok, ya sé que en la normativa me indica el límite máximo permisible y ya sé que el método para hacer esta determinación de cloro es a través del método DPD. Pero, ¿con qué lo hago? Un equipo con el que nosotros podríamos hacer esa determinación de cloro libre e incluso con algún medio también hacer el cloro combinado o cloro total
Es a través de este tipo de equipos que nos permiten a través de un LED hacer una medición directamente de la muestra, tomándola como una referencia del cero y posteriormente agregándole el reactivo DPD que nos indica la normativa para generar ese color rojizo que nosotros normalmente lo vemos como un color magenta, y que ese color magenta va a ir incrementándose dependiendo de la concentración de cloro que nosotros tengamos en la muestra. Pero muchas veces no utilizamos este fotómetro. ¿Qué pasa cuando directamente algunos de los clientes o de las personas que tienen la necesidad de determinar cloro libre nos mencionan que tienen que hacerlo a través del kit alberquero? Ahorita lo veremos a detalle. Para este método de cloro libre con un método fotométrico, los pasos son los siguientes: tomar 10 mililitros de la muestra a medir, limpiar la celda con un paño limpio y seco. Esto es muy importante porque nosotros al estar manipulando la cubeta generalmente vamos a poder agregarle un poco de grasa que tenemos en las manos y eso va a interferir en la determinación. Por eso es que pedimos limpiar la celda con un paño limpio y seco antes de colocarlo directamente en la muestra. Una vez colocada en el fotómetro o en el compartimento de la celda del fotómetro, oprimir cero. Acá hay un dato muy importante que también a veces nos genera conflictos. El cero es agua que voy a hacer de mi muestra, es agua destilada o cuál es el que debo de utilizar. La realidad es de que cada uno de los métodos que ustedes lleven a cabo, el método les va a decir cuál es el tipo de agua que requieren para tenerlo como base o como referencia. En el caso del cloro libre es la misma muestra sin reaccionar. Una vez que nosotros ya tenemos el cero directamente en la pantalla, debemos agregar el reactivo DPD, mezclar hasta que este se disuelva por completo en la muestra y esperar un tiempo de reacción. En el caso de DPD, cloro libre, es 1 minuto de reacción. Una vez que ya pasó el minuto, lo coloco directamente en el compartimento y hago mi lectura. Pero ¿qué pasa cuando me dicen que no pueden utilizar o que no quieren utilizar un fotómetro porque posiblemente les parece un poco más costoso y hacen la determinación a través de los famosos kits que les llamamos alberqueros, ¿no? Que es como el que ustedes pueden ver directamente en el centro de la pantalla, y ahorita yo se los estoy poniendo con el apuntador láser. ¿Cuándo utilizar un kit alberquero? ¿Cuándo utilizar un fotómetro? E incluso cuándo utilizar un espectrofotómetro para hacer determinaciones de cloro libre, cloro combinado, cloro total y algunas adicionales. Sin duda, el kit alberquero lo que nos va a dar es una medición rápida y económica. Pero si hablamos de exactitud, el kit alberquero generalmente no nos va a determinar con exactitud. ¿Por qué? Influyen diferentes circunstancias para que no pase de esa forma. El kit cuenta con una escala ya predeterminada, que puede ser de 0, 0.1, 0.2, 0.5, 1 parte por millón, 1.5 partes por millón, 2 partes por millón, y posiblemente el kit que ustedes estén utilizando con esa escala de 2 salte a 5 partes por millón. Cuando yo hago la determinación y estoy en los valores bajos, posiblemente pueda decir estoy entre 0.5 y 1 parte por millón. Pero ¿qué pasa cuando yo estoy midiendo cloro libre y estoy en alto rango y estoy entre 2 o 5 partes por millón? ¿Cómo sé si es 3? ¿Cómo sé si es 4? ¿O cómo sé si es 4.5 partes por millón? Ahí es donde un kit de este estilo o un kit rápido nos va a dar mediciones, pero no necesariamente mediciones exactas. Adicionalmente, consideren que si la persona que está haciendo la determinación no tiene una buena iluminación, también no va a poder llevar a cabo correctamente esa comparación entre el color que generó el reactivo y el color que yo tengo establecido en mi tabla para determinar el valor. Entonces, un kit o un test kit alberquero, como generalmente los conocemos, o un test kit rápido, nos va a dar economía, nos va a dar rapidez, pero no nos va a dar exactitud. Si dentro de mis determinaciones no requiero exactitud y lo único que requiero es prácticamente ver presencia o ausencia de ese elemento que quiero determinar, ese kit es el que yo necesito para llevar a cabo mi día a día. ¿Qué pasa cuando yo necesito tener algo con una mayor exactitud pero no tengo el presupuesto? Ahí la opción sería tal vez un fotómetro que solamente te determina el cloro libre o el cloro total y que de una manera muy simple, similar a la que les mencioné, en donde tengo una muestra, le agrego 10 mililitros a mi cubeta, la limpio, la ingreso, obtengo un valor de 0,
Después agrego mi reactivo en polvo, lo mezclo, da una tonalidad en color magenta y lo vuelvo a ingresar. Aquí estoy haciendo prácticamente lo mismo que con un fotómetro. La diferencia es de que además de económico y rápido, también tengo exactitud. ¿Qué pasa si en mi trabajo diario me dicen, ok, lo necesitas hacer por un método fotométrico, pero necesitamos mayor robustez en tu equipo? No solo porque pueda tener un IP67 que me permita estar a lo mejor trabajando directamente en campo y que si empieza a llover o si se me llega a caer en el agua, no le pase nada al equipo. Más bien pensando en que requiere una robustez de documentos, una calibración, un kit o un estándar en donde yo pueda estar comprobando directamente que los parámetros y los valores que estoy obteniendo sean totalmente correctos. Entonces la opción podría ser un fotómetro que, aunque sea portátil, cuenta con exactitud y tiene una mayor robustez en la parte de la documentación, y que en una auditoría me va a permitir poder pasar esa auditoría sin ningún problema. Pero ¿qué pasa si además de eso yo requiero medir otras cosas y no solamente cloro libre? Entonces la opción puede ser un fotómetro de mesa que te va a dar ciertos parámetros ya preprogramados y que tú puedes estar tomando mediciones de ellos solamente adquiriendo un reactivo adicional, o un espectrofotómetro como el que ustedes observan en color negro, en donde además de los métodos preprogramados, ustedes van a poder crear nuevos métodos conforme a las aplicaciones o necesidades de cada uno de sus industrias como tal. Entonces, esta es la gama de productos que nosotros podemos ofrecer para una determinación de cloro libre, desde el más económico, menos exacto, un fotómetro totalmente exacto pero económico, o con la gran ventaja de ser económico, uno que te brinda una robustez inicial, uno que te permite, además de cloro, determinar otros parámetros, y uno que además de determinar otros parámetros te permitirá crear métodos adicionales para futuras mediciones en tu día a día. ¿Qué pasa cuando en vez de hacerlo en el laboratorio o en campo nos dicen que requieren hacerlo directamente en línea? Para eso, nosotros tenemos algunas opciones que queremos mostrarles a continuación. Es importante mencionarles que nosotros trabajamos con analizadores y controladores, y a través de ese controlador obtener un valor deseado o set point, midiéndolo con un sensor o con un electrodo. Para HANA, los equipos de proceso son básicamente a través del siguiente lazo de control cerrado. El controlador, que tenemos para diferentes determinaciones, el sensor, el actuador, que son unas bombas dosificadoras, generalmente la muestra a la que nosotros queremos hacer ese análisis y control, y los parámetros que podemos controlar como compañía: cloro libre, pH, ORP, conductividad eléctrica, sólidos totales disueltos, temperatura y oxígeno disuelto. ¿Cómo lo hacemos? A través de ese controlador, colocándole uno de nuestros sensores para hacer esa determinación de pH, conductividad, sólidos totales disueltos, cloro libre u oxígeno disuelto. Esa es la forma en la que nosotros podemos hacerlo directamente en línea y tener el control a través de esa bomba dosificadora. Los electrodos que tenemos para ese tipo de aplicaciones generalmente soportan una presión hasta 6 bares, 87 psi, tienen una rosca NPT de 3/4, tienen protección IP68 y pueden trabajar a una temperatura hasta 80 grados centígrados. Nuestros electrodos y nuestros controladores generalmente deben ir colocados con estos ejemplos de instalación en línea. Uno es directamente en la tubería, pueden tener un ángulo de aproximadamente o máximo hasta 15 grados cuando ustedes lo coloquen, o totalmente perpendicular, o en el otro es colocando directamente una celda de flujo para nosotros estar seguros de que el electrodo nunca se va a quedar seco y pueda causar algún problema de mantenimiento posterior en el mismo, que sería como el ejemplo que lo ven directamente en el cursor láser que tenemos para ustedes. Muchos de los clientes o muchas de las personas que quieren hacer determinación de cloro libre no quieren hacerlo a través de determinación directa de cloro con un método DPD, y como ustedes pudieron observar en la norma 245 te da un método, una opción distinta como método, además del fotométrico, y te dice que puedes hacerlo a través de óxido reducción.
Al principio de la presentación les mencioné que el valor de pH formaba una parte importante en la determinación de cloro y aquí es donde nosotros les decimos por qué. La óxido-reducción es la abreviación de potencial de óxido-reducción o ERP, también conocido como redox. Generalmente la oxidación es la reducción de electrones, es decir, la adición de oxígeno, y la reducción es la adición de los electrones como tal. La característica más importante es de que no mide específicamente la actividad total. El detalle es de que si ustedes tuvieran una muestra acuosa con cloro y ozono, él no va a poder distinguir si lo que estoy determinando como un oxidante es cloro o es ozono. Al contrario, él te va a dar la suma de ambos en la determinación. Es por eso que la determinación de ORP para medir cloro no necesariamente es la más exacta. Depende de qué es lo que tú estás agregando como desinfectante en tu muestra para poder obtener un resultado correcto. Ustedes van a poder observar estas pequeñas gráficas que les pusimos, en donde nosotros les pedimos que cuando ustedes hagan una determinación de cloro a través de ORP, deben de estar conscientes que cuando ustedes están haciendo ese análisis, lo primero que debemos controlar es el valor del pH. Ese valor de pH debe de estar prácticamente entre 6.9 y 8.2 como máximo. ¿Qué va a ocurrir si yo estoy haciendo determinación de óxido de reducción para determinar cloro libre, o para determinar ozono, o para determinar bromo, o para determinar yodo con ORP y no controlo el valor de pH? Lo que ustedes van a ver directamente en sus controladores es de que el ORP se va a estabilizar y ustedes no van a notar ninguna diferencia en los valores. Pero si estás por debajo de lo que tú necesitas determinar como cloro libre y el valor de ORP se mantiene totalmente estable en tu controlador y no llegas a ese valor deseado, es normal que el actuador, es decir, la bomba dosificadora de la que hablábamos hace rato, y se las voy a volver a poner, siga dosificando. Es decir, tengo mi controlador que mide ORP, tengo mi sensor que te mide pH y que te mide ORP, pero si yo no estoy controlando el valor de pH, es posible que al estar determinando ORP en la pantalla yo vea que se estabilizó, no llegó al valor deseado y por lo tanto la bomba dosificadora continuará trabajando. ¿Qué va a ocurrir? Generalmente los clientes nos indican que tienen una sobredosificación de cloro en su cisterna, en su tanque, en su proceso, en su alberca. La razón de la falla no se encuentra en el actuador, en el controlador o incluso en el sensor. La razón de la falla se encuentra en que no se controló correctamente el valor de pH, lo que hizo que éste se estabilizara, ya no distinguiera la dosificación y que por lo tanto estuviera dosificando sin que nos diéramos cuenta. Es por eso que una medición de ORP para determinar cloro libre, más importante que la propia determinación de cloro libre a través del ORP, es tener medido y controlado el valor de pH. Y por eso es que nosotros les decimos que además de ORP tengan un controlador para pH. Y al tener totalmente controlado entre estos valores, ustedes van a poder determinar claramente y fácilmente cloro libre, ozono, cloro total, yodo, bromo o cualquier desinfectante que ustedes utilicen en su aplicación. Algo adicional que nosotros les recomendamos a todos esos clientes que quieren hacer una determinación a través de ORP es de que no solamente tengan el controlador, incluso les recomendamos tener el fotómetro para que realmente tengan una determinación directa de cloro libre. Pero si el cliente quiere algo más económico, les recomendamos estos medidores de bolsillo que además de pH también te miden directamente el ORP en la muestra y con ellos puedan llevar un mejor control para hacer su determinación de cloro libre. Como pueden ver, es un método indirecto, un método que requiere de estar controlando el cloro y el pH, y es un método que nosotros como compañía y como especialistas de línea los podemos llevar paso a paso para que al final ustedes puedan hacer la determinación correcta de cloro libre, ya sea por ORP o también a través de nuestros fotómetros. Una opción que nosotros les comentamos a nuestros clientes a través de un proceso directamente en línea es tener un analizador de cloro que también funciona como un fotómetro, con la gran ventaja de que vas a medir
cloro a través de un método fotométrico, DPD, y no indirectamente con la medición de ORP. Este es un ejemplo que ustedes pueden ver directamente en la pantalla, en donde en la parte izquierda del equipo va a ingresar directamente la muestra que nosotros queremos monitorear. Las dos botellas que ustedes observan, una es un regulador de pH para mantener los valores ideales, el otro es el reactivo DPD, en este caso es un reactivo DPD líquido, que van a ser dosificados a través de esta bomba peristáltica, van a llegar directamente a una cubeta de medición, como si fuera un fotómetro, y una vez que el equipo hace la determinación, va a caer directamente en una muestra que puede ir al drenaje o una coladera, y ustedes en pantalla observar la concentración de la determinación de cloro libre o cloro total que ustedes estén haciendo. Con este tipo de equipos ustedes pueden medir, dosificar y controlar directamente en línea sin la necesidad de estar interviniendo con la medición de ORP y el control de pH para poder medir correctamente ORP. Una de las principales características de nuestros equipos para determinación de cloro libre en línea es de que determinan de 0 a 5 partes por millón, tienen un control de dosificación on-off o 420 mA, el tiempo de muestreo puede ser seleccionable entre 3 y 90 minutos, almacena hasta 3500 registros, el set point es seleccionable entre 0.1 y 4.9 partes por millón, tiene un kit de reactivos que son las dos botellas que ustedes vieron en la imagen anterior que te rinden hasta 16,000 muestras. Cuenta con una salida analógica de 420 y con una conexión serial RS485. Estos modelos se emplean en el tratamiento de aguas residuales, potables, piscinas y sistemas de saneamiento como spas y monitoreo de los niveles de cloro, que tiene una gran importancia en la salud pública, así como en el retorno de la inversión y la eficiencia para los sistemas de calefacción y aplicaciones industriales. Este es el equipo, se llama serie PSA y puedes hacer la determinación de cloro libre o cloro total directamente en línea sin la necesidad de estar utilizando un electrodo de ORP y un electrodo de pH para hacer una determinación y control indirecto. Hasta aquí estaríamos trabajando con la parte de cloro libre y cloro total, definiciones, cómo medirlo, cómo controlarlo y algunos métodos alternativos como el de ORP para que ustedes puedan tener diferentes visiones de las aplicaciones comunes que manejan y cómo estar monitoreando cada una de esas aplicaciones. Es momento de que ustedes puedan hacer sus preguntas y respuestas. Nosotros estaremos aquí abiertos para que podamos darle respuesta a todas esas inquietudes. Hola Celeste, nos preguntas de que si podemos ofrecer el servicio de calibración para el fotómetro 96710. Mi pregunta sería, ¿requieres un servicio de mantenimiento y además calibración? ¿La calibración la requieres que sea ante un laboratorio que está acreditado o solamente verificar que los resultados que obtienes son correctos? Bueno, no sé si Celeste nos escucha todavía, pero les comento, nosotros no somos un laboratorio acreditado. Las verificaciones que realizamos son directamente con estándares que tú puedes disponer de ellos y que son soluciones totalmente cerradas que te van a dar un valor de concentración del parámetro que tú quieras estar verificando. Si tu necesidad fuera llevarla a un laboratorio acreditado por la EMA, por ejemplo acá en México, lo mejor sería que entraras directamente a la página de la EMA, vieras cuáles son los laboratorios que están acreditados para la parte de fotometría y a través de ellos hacer la gestión para que te calibren el equipo. Si lo que tú no requieres es esa calibración y lo único que requieres es un mantenimiento y verificación de que está funcionando correctamente, contamos con un departamento de servicio técnico que nos podría ayudar a verificar y a darle mantenimiento a tu fotómetro.
Veo que hay varias manos levantadas, por ejemplo la de Ángel. Tal vez en esta ocasión sería más fácil que nos compartieran a través del chat o de las preguntas y respuestas su duda para que así podamos todos darle respuesta a esa inquietud. Si pudieras ayudarme, Ángel, y las otras personas que tienen su mano levantada a escribirlo y darle respuesta a esa inquietud. Mientras termino. La sección de preguntas y respuestas, no el chat. Okay. Preguntas. Está habilitado la sección de preguntas y respuestas para que ustedes puedan escribir todas sus inquietudes. Mientras veo que Celeste ya nos dio respuesta, dice que es ante un laboratorio acreditado. Nosotros no estamos acreditados como tal, Celeste. Podemos ayudarte antes de que tú lo lleves a ese laboratorio acreditado, en verificar que tu equipo realmente está funcionando bien y que cuando tú lo lleves pase esa calibración. Ahí podemos ayudarte. Si lo único que requieres es la calibración ante un laboratorio, la mejor opción sería directamente a través de la EMA y ver cuáles son los laboratorios que tienen esa aplicación disponible para ti. Hola Francisco, mencionas o preguntas sobre el equipo HI 97711 que si puede determinar cloro residual. Es correcto, puedes determinar cloro residual con él. Lo único que requieres es adquirir el reactivo para determinar cloro residual, que como vimos en la presentación es el DPD. Hola Claudia, nos dices, no me quedó claro si su equipo, el azul, mide cloro total además de cloro libre. Ok, tal vez nos faltó ser un poco más claros en ello, gracias por preguntar esa inquietud. Contamos con equipos que solo determinan cloro libre o cloro total, que sería por ejemplo el azul pequeño que viste en la presentación. Adicionalmente, contamos con equipos o con fotómetros que son capaces de determinarte en el mismo equipo cloro libre y cloro total. Lo único que tendrías que hacer en ese tipo de equipos que te pueden dar las dos determinaciones es comprar los dos reactivos que necesitas, uno para cloro libre y el otro para cloro total. Y ya si necesitas medir algo más que cloro, contamos con opciones que te pueden hacer determinaciones para diferentes parámetros en análisis de agua. Hola Celeste, con gusto te vamos a hacer llegar el correo de nuestro departamento de servicio técnico para que te den información acerca de los mantenimientos que ellos le pueden hacer a tu equipo. Hola Ángel Malváez, veo que tienes la mano levantada, no sé si quieras compartirnos algo. Ya estoy viendo tu mensaje. Dice, ¿nos puedes pasar la presentación por favor? Y también preguntar si los equipos los podemos utilizar en torres de enfriamiento. La presentación o esta grabación estará disponible posteriormente en todos nuestros canales. Incluso en YouTube tenemos un canal de HANA en donde tú puedes ver este webinar y todos los que hemos realizado en años anteriores y en meses anteriores. Ahora bien, a tu segunda pregunta sobre los equipos para utilizarse en torres de enfriamiento, los tenemos. Tenemos fotómetros específicos para torres de enfriamiento, para calderas, para tratamiento de agua y para algunas otras aplicaciones. ¿Qué es lo que te beneficia tener un fotómetro o un equipo que está directamente involucrado en tu aplicación? Al ser solo un equipo que te va a determinar lo que tú necesitas realmente determinar, lo vuelve con un menor costo que equipos que traen 200 o 225 métodos preprogramados. Acá nosotros te vamos a dar un equipo que trae los métodos preprogramados directamente que tú necesitas en tu aplicación, en este caso torres de enfriamiento. Solo tendrías que adquirir los reactivos para poder llevar a cabo esas determinaciones, que posiblemente sería sílice, sería hierro, sería calcio, a lo mejor dureza total y algunos otros métodos que tú requieras analizar para esa torre de enfriamiento, pero sí los tenemos disponibles. Hola nuevamente Claudia, nos dices, es decir, compro el equipo que tiene el alcance de medir ambos y compro dos reactivos. Es correcto. Para medir las cloraminas es el cloro combinado. Hay distintas formas de verlo. Puedes tener un kit para determinar cloro combinado o como lo mencionas en tu propio ejemplo, puedes determinar cloro libre, cloro total y la diferencia es el cloro combinado o las cloraminas. Hola, Unaguas, nos mencionas que cuál es el mantenimiento para el medidor de cloro azul. De manera general, te podría decir que los principales cuidados que deberías de tener en todo tipo de fotómetros es las cubetas. Si la cubeta está rayada, o tiene grasa o está opaca porque no recibió una buena limpieza,
va a interferir directamente en tu medición. Muchos de nuestros clientes nos dicen, es que, ¿cómo hago para que no se opaque la cubeta que estoy utilizando? La mejor forma para que no se opaque es que no la talles cuando la laves y solamente utilices un detergente especializado para material de vidrio. Eso va a hacer que tu cubeta dure muchísimo más tiempo. También hay clientes que nos indican, no tengo ese detergente, no tengo el tiempo como para poder estar llevando a cabo el proceso de limpieza del material de vidrio. ¿Qué hago? Ahí la mejor opción es, las cubetas se te van a rayar, las cubetas se te van a manchar u opacar. Lo mejor sería que tuvieras cubetas adicionales para siempre llevar a cabo la medición correcta. Ahora bien, directamente en el fotómetro, en algún momento la lámpara va a dejar de funcionar y en ese momento tú vas a saberlo porque obtendrás mediciones distintas a las que estás acostumbrado a obtener todos los días. Ahí lo mejor sería que nos dieras oportunidad de que nuestro departamento de servicio técnico lo utilizara, lo revisara y te dijera si es necesario un cambio de LED o de sensor o es directamente un cambio del equipo completo. Hola Infasa, claro, les podemos enviar las diapositivas y como les mencionábamos también va a estar disponible en un rato más esta presentación a través de nuestro canal de YouTube y otras plataformas. Pero sí, es posible que nosotros podamos enviarle las diapositivas. Te agradecería mucho que posteriormente te contactaras con nosotros, nos enviaras tu correo electrónico para hacértelas llegar sin ningún problema. Hola María Beatriz, me dices, ¿el equipo para medición, dosificación de cloro y control es automático? Sí, detecta el cloro libre. Si está fuera de rango, lo que va a hacer el equipo es mandar a apagar la bomba dosificadora. Si está por debajo de tu valor deseado, va a mandar a activar la bomba dosificadora. Tiene un control on-off y va a estar haciendo incluso le podríamos programar un control proporcional para que no pases por encima de ese set point. Pero sí, es medición, control, dosificación y es prácticamente en automático. Hola Diego Pérez, nos dice, si tengo un valor de pH de 8.2 en mi agua, ¿podría estar interfiriendo en mi medición de ORP? Ya que tengo un valor de ORP una vez que el cloro de 760, pero cuando mido las partes por millón de cloro libre anda entre 2.5 y 3. Lo ideal sería que estuvieras más cercano a los valores de 7 para que pudieras tener un mejor control y una mejor medición de ORP. Yo creo que ahí tendrías que entre 2.5 y 3 partes por millón debes andar más o menos en los 660 milivolts y no tanto en los 770. Nos saludan desde El Salvador y nos hace una consulta. ¿Cuál es el rango y código del medidor de ORP portátil? Si te refieres al que vimos que es de bolsillo en color verde, es el HI 98121. Te determina ORP y te determina pH. Nuevamente Claudia nos pregunta, ¿existen estándares para usarlos como control de calidad para la medición de cloro libre? Sí, existen estándares y nosotros tenemos disponibilidad tanto para cloro libre y cloro total. Son soluciones que tienen un color ya establecido, que trabajan una longitud de onda específica, que te van a ayudar a verificar que tu medidor esté dando resultados correctos. Es por eso que acá digamos que no es inestable, porque en realidad es una solución preparada con un color específico que te da una concentración también en específico. ¿Sale? Por eso es de que lo podemos mantener, aunque sí tienen una caducidad. Hola Diego, nos mencionas, gracias por la respuesta, gracias por decir que te gustó la presentación. Francisco nos pregunta si este sería el reactivo para cloro libre residual. Es correcto, Francisco, 93701-01 y lo puedes utilizar en el HI 97711. Ese kit que indicas, el que termina en -01, te rinde para 100 pruebas, es decir, la caja va a traer 100 sobres. Tenemos una versión que termina en -03 y ese te va a rendir para 300 pruebas. Hola, el navegante, nos preguntas que si el 711 puedes medir cloro libre. El 711 es para cloro total. El que necesitarías es el HI 701. Hola William, nos preguntas, ¿los equipos miden cloro libre cuando este se desinfecta con tricloro? Sí, es una parte que el equipo sí te va a poder detectar y te lo va a determinar él como un cloro libre. Piensa que también tienes un intervalo de medición que generalmente en nuestros equipos es de 0 a 5 partes por millón.
Dice, para hacer la automatización con el controlador es necesario que los sensores estén colocados en la línea hidráulica o podrían colocarse en un tanque de almacenamiento. Podrían colocarse en un tanque de almacenamiento. No te preocupes, soportan cierta presión, soportan profundidad. Los electrodos están totalmente diseñados para poder trabajar en línea, hidráulica, tubería, tanques de almacenamiento, no hay ningún tema. Acá lo importante sería más bien conocer qué tan alejados del controlador podrían estar esos sensores. Los sensores que nosotros manejamos tienen una longitud máxima de 20 metros para poder hacer una determinación y que la señal del electrodo llegue sin ninguna interferencia directamente al controlador. Bueno, si ya no tienen ninguna pregunta, se sienten un poco incómodos en poner la pregunta como tal ahorita, no se preocupen. Al finalizar este webinar van a tener en la pantalla un correo electrónico al cual ustedes nos pueden contactar directamente. Y con esto estaríamos dando por finalizado nuestro webinar. Muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros el día de hoy.